Bienvenidos a Fotograma 24. El día de hoy responderemos una de las preguntas que ustedes me dejaron en la caja de comentarios de YouTube. Si te gustaría hacer la siguiente pregunta en un próximo video, me puedes escribir en Instagram o Twitter como davidarce-2, en la página de Facebook de Fotograma 24 o aquí mismo en la caja de comentarios de YouTube. Y bueno, lo que Nepomoceno nos comenta en esta ocasión es lo siguiente. Hola David, tengo una pregunta que podría ser de gran interés para la comunidad. Y eso es, ¿cuál es el mejor formato para escuchar música? Saludos y felicidades por su futuro iMacs with Laser, desde un país que tiene iMacs. Y bueno, en este caso le pregunté que si se refería al formato de bocinas, el número de bocinas, bocinas estéreo, con bocinas en el techo, Dolby Atmos, DTS:X, etc. O si se refería a un códec, el formato por ejemplo MP3, MP4, AAC, por ejemplo FLAC, también tenemos ALAC. Tenemos un montón de formatos allá afuera y bueno, la realidad es que nunca me respondió. Pero bueno, creo que es bastante interesante responder esta pregunta desde las dos perspectivas. Y bueno, primero vamos a hablar del formato en cuestión del número de bocinas, estéreo contra Dolby Atmos, contra 5.1 o 7.1. El mejor formato para escuchar música va a ser bastante debatible y va a ser bastante controversial dependiendo a quién le pregunten. Tratando de ser lo más objetivos posible, la respuesta es bastante obvia y es Dolby Atmos. Hay muchos audiófilos que son un poquito más conservadores, sobre todo estos audiófilos que tienen equipos estéreo que cuestan muchísimo dinero, siempre van a hacer el argumento de que el formato estéreo es el mejor formato de todos. La realidad es que sí nos estamos intentando amarrar un poquito al pasado. Ya en la actualidad hay mejores formas de escuchar música que simplemente bocinas estéreo, incluso que audífonos, pero audífonos es un tema aparte que se tiene que analizar de otra manera. En cuestión de bocinas, el mejor formato actualmente es Dolby Atmos sí o sí. Primero, ya hay como un estándar. En la época de la música estéreo, en la época en que se empezó a mezclar en ese formato, pues no había un estándar. Por eso a veces escuchamos canciones de música clásica que tienen un gran rango dinámico, pero le tienes que subir mucho al volumen de tu sistema para poder alcanzar a escuchar esos sonidos súper bajitos y después hay esos sonidos súper fuertes y sientes que le tienes que bajar al volumen. Y por otro lado tenemos la música rock, la música pop, que tradicionalmente está muy comprimida. Entonces en esas canciones normalmente escuchamos la música en un volumen constante. Ya les he platicado que todo eso tiene que ver con algo que le llamábamos la guerra del volumen en la época del radio. Y tenía que ver con que la gente asociaba que la mejor recepción la estaba obteniendo en la estación donde se escuchaba más fuerte la música o al locutor. Entonces las disqueras, las personas que producían música, pues se dieron cuenta que tal vez era buena idea hacer que estas canciones se escucharan lo más fuerte y claras posibles. Entonces empezaron a mezclar de esa manera, para que cuando en el radio se escuchara la canción, la gente decidiera quedarse a escuchar esa música. Pero la realidad es que es una práctica muy mala. Es una práctica muy mala comprimir el sonido y hacer que todo se escuche a un volumen constante. Se escucha poco natural. Entonces, en la música estéreo es lo que tradicionalmente escuchamos. Un sonido sin verdaderos estándares, al igual que no los hay para televisión y como no los hay para videojuegos. No hay estándares de sonido. Pero por otro lado, Dolby Atmos, al ser pensado como un sistema para películas, para sistemas cinematográficos, pues está comenzando a establecer estándares incluso para la música. Muchos ingenieros que no tienen experiencia en mezclar en formato multicanal, pues sienten que es algo totalmente nuevo, porque por primera vez les están diciendo a qué nivel deberían de estar las voces, a qué nivel los instrumentos, los efectos surround y cómo debería de ser mezclado el subwoofer.
Antes los ingenieros de sonido solamente se tenían que preocupar por 2 bocinas y era una mezcla mucho más sencilla. Aquí en el modo surround tiene más complejidad. Hay que cambiar algunas prácticas para que se escuche correctamente la música. Por eso cuando empezó Dolby Atmos con la música, pues las canciones se escuchaban bastante raras. En algunas ocasiones nada más les añadían eco, entonces se escuchaba diferente, pero al mismo tiempo se escuchaba, digamos, más difuso, se escuchaba incorrectamente la música. Pero ya actualmente estamos viendo que las canciones que salen tienen una gran calidad de sonido, al igual que una buena mezcla de sonido. Ya no es distractor, sino en verdad sientes que te envuelve la música y lo hace de una manera bastante correcta. Ahora, con los audiófilos, pues siempre ha habido un debate sobre los sistemas surround para música, porque ellos dicen: ¿cuál es el objetivo de tener bocinas surround para escuchar ciertas canciones? El objetivo es que te sientas que estás enfrente de una orquesta, o el objetivo es que estés en medio de la orquesta, o que sientas que estás como en un concierto. Entonces ese debate siempre ha existido. Pero pues aquellas personas que han experimentado Dolby Atmos para música en un sistema bien configurado con bocinas físicas, se han dado cuenta que sí, hay algunas canciones que se escuchan mal, pero ya en su mayoría se escuchan increíbles. Siempre y cuando los ingenieros tengan el acceso a lo que le llaman stems, la mezcla termina siendo bastante buena. Además, hay que tomar en cuenta que un sistema surround no necesita que todas las bocinas tengan una calidad impresionante, como si es en el caso de un sistema estéreo. En un sistema estéreo, pues queremos que la dimensionalidad del sonido se cree a partir de 2 bocinas, a partir del reflejo en los muros, a partir del reflejo en el techo, que se cree una imagen alta, se cree una imagen profunda. Todo eso es algo muy importante en un sistema estéreo y por eso las bocinas juegan un papel muy importante. Pero cuando comenzamos a pasar a un sistema multicanal, pues tenemos más bocinas que pueden auxiliar a las 2 bocinas principales para crear esta dimensionalidad. Y no se diga con Dolby Atmos, porque con Dolby Atmos pues tenemos bocinas en el techo. Entonces eso ayuda a crear una imagen de altura, a que si el ingeniero quería que escuchara ciertos sonidos en la parte superior de tu cabeza, tienes la posibilidad de hacerlo. Entonces, Dolby Atmos es el futuro. Definitivamente en la actualidad va a haber mucha gente, los más conservadores, que digan que el formato estéreo va a seguir siendo la mejor forma de escuchar música. Pero es lo mismo que pasó hace algunas décadas cuando se pasó del sonido mono al sonido estéreo. En esa transición la gente decía: no, el sonido mono es como se debe de escuchar la música. El sonido estéreo solamente es una moda. Y actualmente no imaginamos la música sin sonido estéreo. De hecho, hay algunos audiófilos que son todavía más conservadores que les van a decir que la música se tiene que seguir escuchando en mono. Pero la realidad es que si tienes 2 bocinas estéreo funcionando como bocinas monoaurales, vas a tener algunas complicaciones en que se escuche correctamente el sonido. Más bocinas ayudan a ocultar los defectos que podría tener una bocina en específico. Entonces, con un sistema Dolby Atmos ya con bocinas físicas, la mayor parte de personas se va a dar cuenta que no es un mal sonido, sino que es un sonido mucho más decente. Y tiene que ver con esta dimensionalidad. De pronto los vas a escuchar decir: ¿te diste cuenta que el sonido parecía que venía de la izquierda de la bocina en lugar de directamente de la bocina? Ese tipo de efecto se logra al tener bocinas que trabajan en conjunto para crear atmósferas. Entonces, yo creo que ya en el 2023 Dolby Atmos es el mejor formato. Ya como un segundo sería un formato estéreo. Podríamos decir que el formato 7.1, 5.1 sería lo segundo mejor, pero la realidad es que no hay demasiadas mezclas de música
en esos formatos de sonido. Hubo algunos para 5.1, pero no fueron demasiado exitosos porque requerían más presupuesto, acceso a otro tipo de equipos, y en aquella época no se justificaba, sobre todo para música. En la actualidad, Dolby Atmos ya está para quedarse y se está volviendo una norma porque hay muchos equipos en los que puedes escuchar este tipo de formato. Y bueno, ahora pasamos a los formatos en cuestión de códecs. La mejor forma de almacenar tu música en cuestión de códecs es con códecs que son lossless. Lossless en español significa sin pérdidas. ¿Y qué quiere decir esto? Un códec que pueda almacenar sonidos sin pérdidas significa que va a ahorrar espacio, pero al mismo tiempo, cuando sea decodificado, va a escucharse igual que la fuente original. La realidad es que un códec lossless sí va a perder algunos detalles del sonido, pero al fin de cuentas no van a ser perceptibles para nosotros, y es por eso que se le llama sin pérdidas. La apariencia es de que el sonido es exactamente igual al original, y yo sinceramente no conozco a nadie que pueda distinguir un archivo sin compresión como un archivo WAV en comparación a un archivo FLAC o ALAC. ALAC es otro códec de compresión, pero ALAC no es de licencia libre como si lo es FLAC. ALAC es específicamente de Apple y significa Apple Lossless Audio Codec. FLAC es Free Lossless Audio Codec. Entonces, si se dan cuenta, ambos tienen el mismo objetivo: ahorrar espacio, pero al mismo tiempo mantener la calidad original de la música. Algunas personas siguen diciendo que el archivo original o la fuente original del sonido siempre se escucha superior. En lo particular, no logro distinguir demasiadas diferencias. Tradicionalmente las diferencias tienen que ver con que fue mezclado por distintas personas. A veces podemos escuchar la mezcla de los años 70 de una cierta canción y estamos comparándola con la mezcla del año 2010. Entonces sí va a haber una diferencia, sobre todo por cómo ha avanzado la tecnología en cuestión de las herramientas de mezcla. Entonces es difícil comparar los dos tipos de archivos, pero cuando escuchamos, por ejemplo, una mezcla de 2010 en formato original y la mezcla del 2010 pero comprimida con un formato lossless, la música es la misma, realmente no hay ninguna diferencia, aunque algunos podríamos hacer el argumento que por tranquilidad mental, pues lo mejor sería escuchar el archivo original, pero la realidad es que no debe de haber ninguna diferencia entre ambos. Ahora, mucha gente siempre ha confundido que está escuchando la música exactamente igual a la fuente solamente porque está en un formato FLAC o en un formato ALAC. Eso es totalmente falso. Dependiendo de cómo sea el archivo original, es como se va a escuchar en estos formatos lossless. Como les dije, los formatos lossless son sin pérdidas. Eso quiere decir que si tú tienes un archivo en MP3 y lo conviertes a un archivo lossless, el archivo lossless se va a escuchar exactamente igual al MP3, pero no significa que lo estás convirtiendo a un archivo de mayor calidad. Entonces, por ejemplo, en internet había tiendas que se dedicaban a vender música entre comillas lossless. Sí, eran lossless, pero no necesariamente lossless en el sentido de que eran las canciones con toda la calidad posible con la que lo escuchó el ingeniero de sonido, sino que era extraído de un CD. Un CD, sí, entre comillas es lossless, pero no es la fuente de mayor calidad posible. Entonces muchas veces estas tiendas que vendían música en alta resolución, lo que hacían era sacar la canción del CD y meterla en un archivo FLAC o en un archivo ALAC, lo cual hacía que se escuchara bastante bien. La verdad es que la calidad del CD es muy pero muy buena. Ahora, va a haber gente que va a decir, no, pero se escucha todavía mejor en vinilo. Ojo, está bien si te gusta escuchar vinilos, es tu forma preferida de escuchar música, pero objetivamente no es la mejor manera de escuchar música en cuestión de la mayor calidad posible.
Si te gusta el sonido cálido del vinil, si te gusta que haya esa imperfección en la música, ese ruido de fondo, todo ese tipo de cosas, está bien. Es muy válido decir que te gusta el vinil y está perfecto. Pero una cosa es muy diferente cuando quieres escuchar la música con mayor calidad posible. Y la mayor calidad posible es a través de un CD o los archivos originales en que fueron, digamos, terminadas las canciones y convertidas a un formato lossless. Entonces, si tú quieres escuchar tu música en la mayor calidad posible, asegúrate que la fuente sea la original, la fuente que escuchó originalmente el ingeniero de sonido y posteriormente fue convertido a lossless, ya sea en un formato FLAC o en un formato ALAC. Y ya como segunda opción sería un CD. ¿Por qué pongo al CD como una segunda opción? Porque el CD tenía características que lo limitaba en muchos aspectos. Entonces, pues si tú tienes acceso a la fuente original de sonido y convertirlo a un formato lossless, vas a obtener una mejor calidad que la calidad de un CD. Y bueno, pues espero con esto haber resuelto tu pregunta. Recuerden que me pueden escribir en Instagram o Twitter como davidarce-2, en la página de Facebook de Fotograma24 o aquí mismo en la caja de comentarios de YouTube. Soy David Arce y nos vemos la próxima.